Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el Cuartel del Metal, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con esta serie de rankings de álbumes de bandas, tanto legendarias como no tanto. El día de hoy sí toca un peso pesado de metal sueco. Muchos los distinguen como los padres del death metal melódico, estamos hablando de At the Gates, por supuesto. Y para realizar este ranking cuento con la presencia de mi amigo Juan de Radiónica, quien amablemente accedió a realizar este ranking en conjunto. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por estar acá hoy. No, todo muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y pues qué gusto siempre que es hablar de música. Exactamente. Bueno, y de una banda tan, que si bien digo, tiene sus años y es considerada, como decía hace un ratito, la pionera, si se quiere, de este estilo del death metal melódico de Suecia, no tiene tantos discos en su haber, digamos, ha tenido una serie de baches importantes, pero bueno, hubo algunos álbumes de estos de los que vamos a hablar el día de hoy que realmente marcaron el rumbo y definieron un camino para este género, digamos, no sé, ¿cuál es tu conexión con At the Gates? Digo, porque esta banda la elegiste vos, yo comparto, es una banda que amo muchísimo, pero ¿qué me podés contar de este grupo? ¿Cómo has conectado con él? No, pues At The Gates, para mí, creo que para todas las personas que nos gusta las músicas extremas, es una banda que nos abrió el espectro a los límites a los que puede llegar el metal, ¿no? Pues como bien dijiste, At The Gates no tiene muchos discos, es una discografía de apenas 6 discos, pero pues se puede notar que en esos 6 discos hay 2 etapas muy marcadas, ¿no? Una etapa que se podría llamar como más cruda, más agresiva, ¿no? Más violenta, y una que viene siendo un poquito más elaborada, más melódica, eh, o sea, y es muy interesante ver cómo va descubriendo su sonido At The Gates, y en mi caso personal, cuando yo descubrí At The Gates fue muy interesante porque pues, claro, yo era un adolescente, ¿no? La mayoría de las personas, cuando empezamos a escuchar metal, punk y demás sonidos, siempre estamos como por las bandas típicas, ¿no? En el caso del metal, pues está Metallica, Slayer, Sepultura. Si te gusta más pesado, pues Cannibal Corpse, Dead. Y estas son bandas que tienen unos sonidos que son muy distorsionados, ¿no? Es una música que es agresiva, es una música que es como un panal de abejas, ¿no? Está ahí y tienes que ir como desarrollando el oído para entender, wow, qué es lo que están haciendo, cuáles son las formas, cuáles son los cortes. Y por el otro lado está el heavy metal, el metal más melódico, que claro, sí es mucho más armónico, se entiende mejor los riffs, los golpes, las formas, pero le falta potencia, ¿no? Y At The Gates está en la mitad de los dos, es como extremadamente pesado, ¿no? Supremamente agresivo y ruidoso, pero al mismo tiempo increíblemente elaborado, limpio, por así decirlo, y súper bien presentado. Entonces, claro, cuando uno escucha At The Gates es como, wow, o sea, esto se puede hacer con el metal, ¿no? Y ahí está pues la clara influencia que ya viene después con todo el metalcore y demás cosas. Entonces, pero para mí la primera vez que puse Blinded by Fear fue como, ¡paf! Un puñetazo, ¿no? Perfecto. Eso fue, Sí, sí, sí. wow. O sea, sí, fue muy importante, entonces por eso como que decidí hablar de esta banda en particular. Excelente, buenísimo. Y bueno, también comentarle a la gente, por si alguno que otro no sabe, el pasado 1 de abril, que justamente fue Día de los Inocentes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, April Fools, como se dice, que muchos hubiesen esperado bromas y, digamos, algunas gastadas por parte de las bandas. Bueno, The Gates fue un grupo que anunció su séptimo álbum de estudio, se va a llamar The Nightmare of Being y va a salir el 2 de julio de este año, así que bueno, hay un nuevo trabajo que se va a sumar a las filas de los suecos, ahí al catálogo de estos death metaleros melódicos, que bueno, vamos a esperar con muchas ansias. La verdad que los últimos 2 álbumes, luego de su regreso en 2014, fueron bastante buenos. Ahora vamos a pasar a hablar de ellos en un poco más de profundidad. Pero bueno, por si alguno que otro no sabía, sepan que dentro de poco hay un nuevo disco de At The Gates. Bien, vamos a pasar entonces a intentar hacer este ranking. Quiero aclarar que ni yo sé las elecciones de Juan, ni él sabe las mías, entonces también va a ser un poco de descubrimiento por parte de los dos y por supuesto intercambiar opiniones y todo acerca de estos grandes trabajos de los suecos. Entonces, bueno, sin mucho más, Juan, te dejo partir con tu número 6. Listo, entonces, pues bueno, también está bueno aclarar que más que decir que es mejor o peor, es como mi menos favorito, ¿no? Exacto, sí, es una cuestión de gustos, Sí, totalmente. porque además es una discografía impecable, ¿no? O Muy sea, buena. cada disco tiene, sí, cada disco tiene su esencia, sus cosas para analizar,
Y bueno, para mí mi disco menos favorito de At the Gates es With Fear, I Kiss the Burning Darkness de 1993, Sí. el cual, pues como su nombre lo indica, es el disco más oscuro de la banda, ¿no? Este es un disco que raja, para mí, raja un poquito en el black metal, incluso por cómo está producido, ¿no? Porque es una producción bastante, mm, podríamos llamarla low-fi, ¿no? Con un sonido pues muy sucio, ¿no? Y sobre todo eso, muy de tinieblas, ¿no? Es importante aclarar que este disco fue el último en el que participó el guitarrista Benson, Alf sí. Svensson, sí, que pues yo no conozco su trabajo paralelo, perdón, su trabajo posterior a The Gates, pero sé que es una especie de ópera black metal esquizofrénica. Y de alguna forma eso se siente en este disco With Fear I Kiss the Burning Darkness, porque sí, es un disco bastante, sí, demente, ¿no? Y esa primera etapa de The Gates, esos primeros tres discos, en general tienen esa esencia, ¿no? Como ser muy erráticos, ¿no? Y ser como muy agresivos y muy desquiciados, creo que sería como una buena palabra para describirlos. Sí. Total. Bueno, vamos a tener nuestra primera coincidencia entonces de la jornada, porque mi número 6 también es With Fear I Kiss the Burning Darkness. Nos trasladamos al año 1993, segundo disco de The Gates, de esta primera etapa un poco más cruda, como mencionabas, eso está, se cae de maduro. Fue el último disco con Svensson, que a su vez era quien tomaba el rol primordial de la composición, digamos. Por eso también las músicas y las canciones iban bastante por ese lado. Las estructuras de los temas uno se topa digamos, con pasajes mucho más intrincados, era una música más compleja, que por momentos, como decís vos, y coincido, uno podía encontrar black metal, pero hasta se podía desplazar y de pronto encontrar elementos progresivos en la música. Digo que era algo que a su vez también, si bien el disco es muy bueno, y tiene sus joyas de canciones, por supuesto, yo lo que encuentro aquí es un poco que la banda estaba intentando encontrar su rumbo aún, que no tenían un horizonte 100% marcado, cosa que, bueno, eventualmente comenzó a gestarse un poco más. Y una cosa que me sucede con este disco también, por la cual lo ubico en esta posición, es que no logro distinguir mucho el bajo en la mezcla. Eh, Sí. Cosa que, bueno, el death metal sueco, viste, necesita contrarrestar esos riffs estilo Chainsaw, que es, bueno, el estilo de riff famoso de Suecia, que tiene mucha frecuencia media, mucha frecuencia alta, y además la voz de Thomas, que el vocalista, siempre está en scream, siempre es aguda. Sí. Entonces le siento esa pequeña ausencia de graves que yo creo que podría ser un buen equilibrio para esa balanza, pero no por eso es un mal disco, digo, aún la banda estaba intentando rumbear para los terrenos que todos conocemos que eventualmente fue, y bueno, también fue una especie de último punto, último paso antes de dar ese salto y tener ese punto de inflexión en su discografía, pero sí, ese sería mi número 6. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, eso del bajo es muy importante, sobre todo porque en esta primera etapa de Gates hay mucha presencia del bajo, ¿no? Hay muchas canciones que cortan y poco a poco entra el bajo. Y claro, en este disco se queda un poquito como falto de energía. Eh, y precisamente eso que dices del salto es muy importante para el siguiente disco en mi ranking, que es Terminal Spirit Disease, que ahí sí ya empieza a sentirse ese sonido ya 100% característico de The Gates. Y está en esta posición lamentablemente porque es un disco que no se hizo pensado para hacer un disco, ¿no? Originalmente iba a ser un EP, pero pues por presión de la disquera acabó siendo un disco, se le metieron unas canciones en vivo y algunas cosas que tal vez le quitaron un poco la potencia que hubiera podido tener, el potencial que hubiera podido tener este disco. Pero en este disco ya hay un At the Gates sumamente robusto, ¿no? Ya tenemos esas progresiones melódicas de guitarra, esos riffs así que son como esos punteitos medio cabalgados que son tan característicos de At the Gates. La voz de Limber sigue siendo muy cruda, ¿no? Sigue siendo una voz que nos remite mucho a las primeras etapas del Death y sobre todo un poco al Black incluso, ¿no? Es una voz así como que se nota mucho que está esforzando de más la garganta. Al parecer todavía no tenía tan dominada la técnica del canto gutural en este disco. Pero tiene unas canciones tremendas, o sea, por ejemplo, Terminal Spirit es la canción que le da nombre al disco, es un gran tema y ya se nota esa aura del metal melódico y de toda esta cuestión del sonido de Gutenbergo en este disco y sin duda también es una gran joya de la historia del metal sueco. Sí.
absolutamente, es como ese disco que comenzó a marcar el quiebre, coincido. Acá sí no voy a coincidir con la elección, aunque están ahí nomás. Yo para mi quinto lugar, en el quinto lugar, mejor dicho, ubiqué al debut, que es The Red in the Sky is Ours, el primero de 1992. Bueno, por supuesto el álbum con el que At the Gates se dio a conocer. Y durante esos primeros años, digo, y diría, porque At the Gates tuvo una serie de 4 discos en 4 años, que bueno, fue algo que Sí. era más común en los 80, si se quiere, en los 70 ni hablar, y en los 90 las bandas se comenzaron a tomar un poco más de pausas entre lanzamientos, sobre todo también por la aparición de mayor cantidad de sellos discográficos y demás. Pero bueno, At the Gates en esta primera etapa que tuvieron, sí se tomaron bastante en serio la cuestión de lanzar discos de manera frecuente. Eh, Creo que recién después del Slaughter of the Soul fue cuando le comenzaron a aparecer propuestas más interesantes en lo que refiere a giras y demás. Pero a diferencia de su sucesor, del cual hablamos hace un rato, bueno, este disco es bastante más extenso, digamos, un poco más compacto a mi gusto. Si bien se notaba que aún, bueno, ese rumbo faltaba marcarlo bien, porque las canciones iban de nuevo desde el black hasta el death, pasando, también tenían sus cosas melódicas, por supuesto, aún no tan marcadas, cosas progresivas, incluso hay uso de violines, hay instrumentos de Sí. cuerdas por momentos, algo que después no se usó mucho más. Pero bueno, quizás por cuestiones de duración, que para mí, digo, si bien es un poquito largo, puede llegar a ser porque las canciones entre sí no son súper eclécticas, y no es ese At the Gates clásico que conocemos. Definitivamente yo creo que para hacer un debut, digo, comenzaron a hacerse notar, comenzaron a resonar, de a poco comenzaron a crear su nombre. Me parece que es una pequeña mejora a comparación del álbum del cual hablé hace unos momentos. Y sí, definitivamente una propuesta interesante, pero bueno, a la cual aún le faltaba sumar bastantes condimentos que eventualmente se sumaron a la fórmula de la banda. Listo, perfecto. Aquí viene mi posición polémica. Mi Ok, puesto a tal ver, vez vamos a ver. el más polémico, y es que mi siguiente disco, el que viene siendo el cuarto, es To Drink From The Night Itself, que es Okay. el más reciente disco de ellos, salió en 2018. Bueno, no me malinterpreten, es un gran disco, o sea, es un tremendo disco. Es un disco que además es bastante interesante porque es un disco conceptual, ¿no? Estaba leyendo que se basa en un libro que se llama The Aesthetics of Resistance, ¿no? No, Okay. yo no lo conocía, estaba como investigando. Y aparentemente este libro lo escribió un escritor alemán que se llama Peter Weiss, y es como el equivalente al Ulises de Joyce, pero alemán. O sea, es como una mega novela de como 4 o 5 tomos, sumamente compleja, filosófica, espiritual, en la que pues, Lindbergh sobre todo se basó para construir este disco. Y este disco para mí es como más atmosférico de At the Gates, ¿no? O sea, es como que siempre mantiene un mismo, llamémoslo un mismo mood, que es, o sea, yo cuando escucho este disco me imagino caminando por un pantano muy oscuro, así me proyecto, ¿no? Como cubierto entre las tinieblas y escuchando cosas que se mueven entre las sombras. Pero para mí, o sea, el disco empieza con todo, ¿no? Con la canción que da nombre al disco, que es un tema espectacular, o sea, esa progresión de ti, y después bota una nota como por fuera del pentagrama, así, uff, o sea, eso es brutal. Pero para mí como que el disco no termina de estallar, ¿no? Como que me falta un poquito más de la rudeza y la agresividad que tiene otros trabajos previos. Pero aún así es una gran joya, y yo creo que es un disco que vale mucho la pena en estos meses escucharlo, porque yo creo que ahí están las pistas de lo que va a ser el siguiente disco de The Gates. O sea, yo creo que ahorita va a venir una nueva etapa de The Gates, porque pues claro, con Terminal Spirit Disease ya se estaba anunciando una nueva etapa, y yo creo que este disco está a su vez anunciando la tercera etapa de The Gates. Entonces, pues sí, tiene también, es bastante chévere escucharlo con ese oído como de oráculo, por así decirlo. Sí. Interesante ese último punto. Creo que, bueno, acá lo tenía anotado, el 30 de abril, ahora, bueno, en cuestión de semanas se van a conocer más detalles de esta nueva producción de At the Gates, seguramente un sencillo, un videoclip, digamos, en la forma en la que venga, es muy probable que suceda algo así, algún cambio con el sonido.
Y bueno, muy interesante también esto que decía, y le vuelvo a recordar a la gente que no conocemos los rankings de la otra persona, entonces, no sé si la polémica, porque digo, hay muchos discos acá que son intercambiables y realmente un día puede ser uno, otro día puede ser otro, pero bueno, realmente interesante también conocer las distinciones en los puntos de vista, porque la música es 100% netamente subjetiva. Bueno, mi cuarta elección es la que fue tu quinta, que es el Terminal Spirit Disease, en 1994. Acá entró Anders Björler como guitarrista, que es el hermano de Jonas, el bajista. Un disco con el que el rumbo de la banda comenzó a dar ese, no diría 180 grados aún, porque eso llegó con el siguiente, pero sí, digamos, un giro rotundo en cuanto a la composición de las canciones, en cuanto a la estructura y sobre todo en cuanto a las intenciones comerciales que tenía la banda con su música. Digo, ellos en un momento lo dijeron bien, seguros que querían dedicarse a componer hits del death metal, a tener canciones más cantables, más coreables, no solamente en las líricas, sino también en los riffs, en las melodías. Y bueno, este es un trabajo que comenzó a proyectar eso al 100%. Digo, las estructuras son mucho más seguibles, digamos, sin muchos detalles rebuscados como los habían tenido trabajos anteriores, pero con voces aún bien al frente, riffs de guitarra muy, muy enérgicos. Y era como dijiste vos, recién hiciste la comparación con The Dream from the Night Itself y el que se viene. Bueno, este disco era el precedente de algo sin lugar a dudas, pero sí, lo que mencionaste es importante, que digamos en su momento estaba pensado para hacer un EP y eventualmente terminó convirtiéndose en un disco, y para mí, bueno, es realmente corto, porque son 9 canciones y 3 de estas canciones son en vivo, digo, todo en conjunto únicamente alcanza la marca de 34 minutos. Entonces, definitivamente sí te deja con un poco de ganas de más, pero bueno, lo ubico en esta posición porque sí que fue el puntapié para que At The Gates se convirtiese en la banda que hoy todos conocemos, y bueno, en los referentes que han sido también para tantas bandas, y bueno, un estilo que con los años trabajaron más, después de sus reuniones y todo, y veremos en qué muta ahora dentro de poco, pero bien, esa sería mi cuarta elección entonces. Listo, para mi tercera, yo tengo el disco debut de At The Gates, de Red Sky is, ¿cómo es? The Red in the Sky is Ours. Exacto. Me confundí ahí. Es un gran disco, a mí me gusta, lo puse en esta posición y la verdad fue, o sea, deliberé mucho, porque a mí me gusta sobre todo porque es un disco muy crudo, ¿no? Y me gusta que también es un disco es muy arriesgado. O sea, en ese disco están experimentando mucho. O sea, como tú mencionabas previamente, no es un disco que tiene black, es un disco que tiene death, es un disco que empieza a mostrar ciertos inicios del metal melódico. Es un disco que además se nota mucho la influencia de Death y de Possessed. Se nota mucho, o sea, como en la estructura, en el ambiente, ¿no? En el aura, se podría decir, que tiene el disco. Pero sobre todo lo que, como decía, me gusta esa cosa experimental, porque a veces pasa que el metal no experimenta tanto, como que, o sea, no se arriesga tanto, como que encuentra un sonido y se queda en sonido. Entonces sale una banda que está buena y 70.000 la copian, ¿no? Y calca tras calca tras calca de la misma cosa. Y ellos, claro, en este disco aparece a inicios de los 90, que es un momento interesante, ¿no? Porque a inicios de los 90 estaba ya como, a finales de los 80 tuvimos como esta explosión del death metal, ¿no? Por lado más comerciales aparece el grunge y empieza como a aparecer estos inicios de lo que se llamó después como el new metal y como estos, y muchas de las bandas de los 80 clásicas también se fueron como por una línea medio entre el metal, como que le bajaron un poquito el calibre a las composiciones. Sí, los discos noventeros de los inicios de los 90 de las grandes bandas son muy raros, pero en cambio ellos vienen con un disco que es completamente crudo, ¿no? Que si bien viene rescatando el sonido ochentero, le inyecta algo nuevo. Le inyecta esa vaina que llaman el sonido de Gutenbergo, y le inyecta cosas que son muy interesantes, como esto de los violines y como cortes de músicas medio celtas, ¿no? Como medio folclóricas, pero muy precarias, ¿no? O sea, no es como, si no es como unos violines así limpiecísimos, súper lindos, sino que es como un violín del infierno, ¿no? En medio de una canción que es, ¡ay! De repente, ¡wow! O sea, es como abarcando un gato, o sea, es muy bueno.
es muy bueno, y además eso pues es una gran forma de decir, somos at the gates, ¿no? Como que llegamos, no tenemos miedos, estamos muy motivados y vamos para arriba. Entonces, pues, para mí y además tiene Kingdom Come, ¿no? Que es, Sí, claro. pues, para mí es la canción más agresiva de At the Gates, y tiene también cortes que son muy erráticos. A mí en general me gusta la música errática, como por ejemplo Neverwhere, que es como, o sea, sí es como disonante, ¿no? Como que no hay una estructura pentagrámica clásica, sino como que es muy baja. Entonces, pues es un gran disco, y sobre todo es muy agresivo. Sí, seguro. Kingdom Gone, aparte, perdón. Digo, es una canción que si te fijas en los discos que se vienen, viste que At The Gate siempre es una banda que incluye temas en vivo en todos lados. Y digo, empezó a ponerla en todos los discos que sucedieron prácticamente, bueno, en los más recientes también de esa época. Y sí, coincido, si uno analiza esos dos primeros discos, sobre todo de la banda, que son los más crudos, y los más, sí, erráticos, como decías vos, este se siente como el más rico en cuanto a recursos, en cuanto a contenido en sí. El tema de las cuerdas, la verdad que nunca supe por qué no lo siguieron utilizando. Eh, Digo, sonaba interesante, pero quizás con el nuevo sonido fue algo que decidieron despojarse completamente, ¿no? Vaya uno a saber. Pero sí, coincidimos, creo que de esa etapa es el mejorcito de los dos, bueno, para vos de los tres, esos primeros, pero muy bien, un gran disco, por supuesto, y como todos los que mencionamos y los que nos resta aún mencionar. Bueno, para mi número 3, también estuve debatiendo un poco, porque como dije al principio, los dos discos que lanzaron después de su reunión, bueno, hubo una en 2007, que fue para hacer un par de tours, luego otra separación, pero bueno, finalmente el retorno discográfico llegó en 2014, y esos dos discos junto con To Drink From The Night Itself para mí fueron dos trabajos muy sólidos, que bueno, The Gates también estaba en una posición en la cual tenía que generar o cranear un sucesor digno de lo que había sido una de las placas más icónicas del metal sueco. Eh, y bueno, para mí realmente superó las expectativas, y justamente mi número 3 es At War With Reality de 2014, que fue su quinto disco, es su quinto disco, mejor dicho. Un disco, bueno, líricamente también, que, habiéndolo investigado un poquito, muy ligado a la cultura latinoamericana. De hecho, el primer tema está en castellano, se llama El altar del Dios desconocido, que hace referencia a uno de los capítulos de la novela Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, que es un escritor y novelista argentino, que bueno, y en general el álbum en lo que respecta a su lirismo explora mucho el realismo mágico de escritores y novelistas de la región. Eh, y musicalmente hablando, digo, sigue un poco la línea de lo que venían planteando los dos álbumes que lo precedieron, pero con una producción mucho más actual. Las baterías se notan mucho más comprimidas, la ecualización está un poco más trabajada, digo, todos estos tecnicismos se potenciaron un poco más, pero yo creo que compositivamente fue un retorno digno, digamos, un retorno a esta forma y a esta fórmula, mejor dicho, que habían querido comenzar a plantear allí con el lanzamiento, bueno, del Terminal Spirit Disease y por supuesto con el Slaughter of the Soul. Y que bueno, superó, como dije, ampliamente las expectativas por la vara alta, ¿no? El listón alto que había dejado el trabajo anterior. Entonces, bueno haber tenido un retorno discográfico de At The Gates, que luego se fue potenciando con otro trabajo, y ahora eventualmente se vendrá un séptimo que aún no sabemos qué nos va a deparar, pero sabemos, yo sé, y imagino que coincidirás, que si sigue por esta línea, mal no va a estar, y aún mejor si sigue incorporando elementos a la mezcla. Así que bueno, este sería mi número 3, At War With Reality. Y para mí el número 2 es At War With Reality. Yeah. Y también es difícil porque yo estuve leyendo algunas críticas que les hicieron a este disco, y mucha gente lo considera un disco malo, ¿no? Como que un disco que no da la altura, incluso alcanza a llegar a leer el decepcionante At War With Reality en la crítica. O sea, me pareció curioso, y es porque algunas personas dicen que es muy parecido a Slaughter of the Soul. Y pues si bien sí mantiene un poquito cierta aura de este primer disco, o sea, es otra cosa, o sea, como tú dices, o sea, la producción es alucinante, ¿no? O sea, está muy bien grabado, es un disco impecable.
y además las estructuras de las canciones son muy chéveres, son muy bien hechas, y claro, como bien mencionas, tiene mucha influencia del realismo mágico, tiene mucha influencia de Borges. De hecho hay un par de canciones que vienen de cuentos de Borges, como este que se llama Circular Rings, las circulares. Y eso también pues se nota como en la estructura de las canciones, ¿no? Son canciones que suben, que bajan, que te paran y viene suave, suave, después ¡puf! Para arriba otra vez. Es un gran disco. Además, ese detalle de darle desconocido es muy chévere porque además la narración la hace, ¿cómo se llama? Antón Reisenger, el chileno. De Sí, Criminal, sí. Sí, sí, acá lo tengo. Criminal, Ujú. que él compartió banda con Lindbergh en Lockup, tocaron juntos, nos sigan tocando. Y además, yo puse este disco de Según sobre todo porque pues, para mí simbólicamente tiene un peso muy importante, porque claro, o sea, cuando yo ya conocía a The Gates, ya no existía, The Gates estaban separados hace mucho tiempo. Claro, Se separan en el igualmente. 96, sí, se separan en el 96, pasan 19 años entre un disco y el otro. 19 años muy interesantes, ¿no? Porque un pedazo hizo de Hunter y Limber se va a Disfir y a Locavi, esto se le mete al grindcore y con temas mucho más políticos, no como tan filosóficos, existenciales como The Gates, sino más, sí, como más rudo, más Sí, callejero. sí, más crudo. Y se juntan, yo creo que esas dos influencias muy fuertes en este disco. Y ese año además es cuando regresan con el World with Reality, hacen una gira, no sé si fue mundial, pero pues vinieron a Latinoamérica la primera vez que vinieron a Colombia. Yo pude verlos en Bogotá, en el bellísimo Teatro ESI. Teatro muy bello, tiene el techo, tiene constelaciones, es en el centro de la ciudad. Y fue muy chévere, claro, o sea, uno los tenía aquí al frente. No fuimos tantas personas, habíamos 200, 300, pero fue muy energético y fue muy especial porque en ese concierto pasó algo que yo nunca he visto en otro concierto, y es que la gente tarareaba los solos. Ya. Se empezaba a tirurir, y todo el mundo tirurir, y ellos como que estaban tocando y se miraban así entre ellos como, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, fue como, y además, no, eso fue un gran concierto, fue tremendo. De hecho, Limber dijo como, nos habían hablado de ustedes y estábamos esperándolos por mucho tiempo y no nos decepcionaron, gracias. Además, muy cálidos ellos, ¿no? Él es un gran frontman, ¿no? Es un vocalista excepcional, ¿no? Y además muy carismático, bota muy buena onda, y verlos tocar a ellos es alucinante, ¿no? O sea, es muy difícil ir a un concierto y ver que suene casi como en el disco. O sea, eso pasa con muy pocas bandas y Allegri es una de las que los logran, ¿no? Además, también hubo mucha expectativa con la Web Reality. Yo me acuerdo que salió, no me acuerdo si era el sencillo, si fue Death of the Living Bird o Web Reality, que era como este video animado. Ah, No sí. me acuerdo bien, pero sí, pero claro, uno llega a ese primer anuncio y fue como de la nada, ¿no? Además, al de Gris va a volver, fue como botón esa canción y es como, uf. Y claro, y cuando ya se pudo escuchar y fue como, de verdad, se desagradeció mucho y yo por un momento pensé que iban a volver hasta acá y ya no más. Y no, y pues ya en poco tiempo tenemos un nuevo disco, entonces pues sí, así, o sea, por eso tengo esa posición, porque fue como sí, muy fuerte poder verlos y poder saber que va a seguir habiendo más de la banda del disco. Gran historia en vivo también. Siempre genial conocer cómo los músicos europeos y norteamericanos experimentan con el público latino porque se llevan cosas muy locas, vivencias muy locas de sus shows. Y a mí, bueno, de hecho, lamentablemente nunca pude ver a The Gates. Los iba a ver creo que en 2018 y estuve medio en una encrucijada porque ese mismo día tocaban Cannibal Corpse y Napalm Death. Mismo día y aparte muy cerca, en dos recintos bastante cercanos. Y justo ese día, el día del show, acá en Buenos Aires hubo un paro general de transporte y también se cancelaron varios vuelos y The Gates no pudo venir y no se reprogramó el show. Lamentablemente ese concierto se canceló, pero bueno, Cannibal y Napalm no, así que afortunadamente tomé la decisión de ir al show que se hizo. Pero sí que estoy con muchísimas ganas, digo, la gira de presentación del disco que voy a hablar ahora, que la verdad que también, como te digo, debatí mucho eh,
cuál poner, pero recuerdo que cuando salió To Drink From The Night Itself, fue uno de los discos que más escuché en el año, definitivamente uno de mis favoritos, 2018 estamos hablando. Antes, bueno, personalmente mencioné que At War With Reality había dejado también la vara alta. Bueno, para mí, To Drink From The Night Itself la elevó, pero por distintas cuestiones. Digo, el álbum se siente a nivel sonido mucho más crudo. Veníamos de una producción bastante más trabajada en At War With Reality e incluso en Slaughter of the Soul. Y aquí, digamos, tenés un sonido que inmediatamente te transporta a la crudeza capaz de los 90, pero con ese enfoque más cancionero de las composiciones que habían empezado a adaptar. Incluso más te diría, hasta te lleva a sonidos más ochentosos, si se quiere. La voz de Lindbergh en todo momento está pasada por un tipo de filtro, digamos, que la esconde un poco, pero para nada pierde su protagonismo. Y te diría que a nivel aura también, atmósfera, se siente para mí como una especie de hermano perdido del Slaughter of the Soul, que bueno, disco que es obvio que vamos a mencionar a continuación. Sí. Las canciones, bueno, de este álbum son súper cortas, o sea, son contundentes, de hecho creo que pocas superan los 4 minutos y pico de duración, y eso es lo que para mí hace que fluya tan bien. Igual coincido que quizás les faltan algunos puntos más explosivos, si se quiere, o destacar capaz temas memorables, pero bueno, creo que como un todo, para mí funcionó muy bien porque se acaba antes de que para mí, a mí se me acaba antes de que lo espere, digo. Ya habiéndolo escuchado tantas veces, me parece que es un disco que fluye muy bien, que toma esas intenciones más noventeras que quería la banda, con un sonido que se retrotrae un poco a esa época también, y que bueno, para mí logra su cometido, que es ese, ¿no? El de impactar rápidamente al oyente, y que bueno, son canciones que sobre todo funcionan muy bien para el vivo. Lamentablemente no lo pude vivenciar, pero habiendo visto videos y cosas así, se puede comprobar. Eh, Así que bien, ese sería mi segundo lugar. Y bueno, me parece que era obvio lo que se viene El ahora, primero, sí. que estaba más que cantado, pero con su debida razón, ¿no? Así que, bueno, si querés hablar vos primero de él, Sí. adelante. Listo. Igual antes de hablar de Slaughter of the Soul, hay una cosa que se nos olvidó mencionar, y es que en To Drink at the Night Itself hay un cambio de guitarrista, ¿no? Hay otro Sí, cambio de guitarrista. Anders, ¿cómo es? Bjorler, digo, es que esos apellidos suecos son muy sí, difíciles. Anders deja la Björn, banda, ¿no? Después de estar toda la vida. Sí, y entra, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el nuevo? Martin Larsson, lo ¿es? tengo por acá anotado también, Sí, ¿no? pero algo así. Después, si no pongo el nombre acá. Entonces, claro, también eso es importantísimo. Eso es muy importante al momento de entender, ¿no? Este disco, entender las intenciones y entender lo que va a venir también. Sí, creo que es muy interesante. Esos cambios de alineación siempre marcan, y en el caso de que siempre han sido para bien, afortunadamente, siempre han sido para bien. Y bueno, ya entrando a Slaughter of the Soul, pues bueno, es un disco que todo amante de la música, no solo del metal, ¿no? Sino de la música en general, o sea, si usted es una persona que de verdad disfruta de escuchar música, que se considera o que está en la búsqueda de ser de la melomanía, y que de verdad disfruta de un disco bien hecho, este es un disco que hay que escuchar sí o sí, aunque sea una vez en la vida, porque es un disco perfecto. O sea, es como el otro día alguien preguntaba por ejemplo, en redes sociales, ¿cuál es el disco perfecto? Y claro, haciendo este ejercicio, pues obvio, el disco perfecto es el Slaughter of the Soul. Es un disco que desde el inicio, ¿no? Con ese sonido como una máquina y extraña, y de repente entra esta voz así, ¿no? Esto, o sea, es como, ¿qué? O sea, no, o sea, todos los elementos, ¿no? Cuando creo que es en Cole, que suena la pistola, el cierre con los chelos, o sea, es un disco que todo el tiempo está arriba, o sea, es un disco que para mí, o sea, si se hace un top 10 de los mejores discos de la historia del metal, tiene que estar ahí. O sea, sin duda, o sea, además que es un disco que, como Totalmente. hablábamos al principio, sí, es un disco que marca un antes y un después, o sea, es una piedra angular en la historia de la música extrema. O sea, de este disco parte el metalcore, básicamente. O sea, todas las grandes bandas de metalcore tienen una clarísima influencia en los Lauteros de Sol, pero o sea, algunos hasta son una copia. ¿No? O sea,
sin duda hay un antes y un después de este disco y cuando yo los vi en vivo tocaron todo el disco. Antes yo no me imaginé que iba a tocar todo el disco. Tocaron todo el disco, algunas de World with Qué Reality bien. y con eso cerraron. Además después la portada, ¿no? Este fresco, como, como de Constantino, no sé, de este santo, y se llama, ¿no? Es la autor de eso, que es como, como en español sería como la destajación de la, no sé si está Del bien dicho, alma, como, algo así. Ujú. sí, sí, como destajar el alma, destipar el alma, ¿no? O sea, sí, o sea, es eso que uno sí le llega al alma, sin duda se le mete ahí, sí. Sí, no, y eso que dices es importante de las bandas que vinieron después, muchas lo dicen y muchas otras capaz se lo guardan, pero es evidente. Creo que el caso más reconocido es el frontman de Trivium, que creo que de hecho dijo que de este particular disco, de no haber salido Slaughter of the Soul, Trivium no existiría. Así que bueno, ahí está la clara evidencia, ¿no? de esta influencia. Y por supuesto que este es mi número uno también. Me voy a adherir a esa premisa que decís de tener que armar un top 10 de álbumes de metal de toda la historia, te diría yo, y quizás yendo un poco por terrenos diversos y teniendo que elegir eh, distintos tipos de metal, digo, este no puede faltar. Posiblemente la pieza maestra del death metal melódico, lo dice todo el mundo. Y realmente es difícil rebatir este argumento porque es así. Digo, At the Gates tomaron esa fórmula que tímidamente habían empezado a proyectar en Terminal Spirit Disease y la potenciaron de forma apoteósica. Un recurso que, bueno, acá empezó a usar mucho la banda también es eso de usar baterías, ritmo skunk, que sería el típico ritmo ahí más trash, si se quiere, pero con riffs y estructuras de canciones en tresillos, que serían compases de 6x8, y muchas veces la banda aprovecha y hace breakdowns a mid-tempos que van ahí a esa velocidad, lo marca con los dobles bombos. También un álbum que la producción fue por todo, digo, una producción enorme, muy comprimida, también las baterías muy al frente, golpes de bombos muy fuertes, el sonido de las guitarras, por ejemplo, no se queda atrás en ningún momento, esa apertura de Blinded by Fear que decís vos con esas voces que decís en dónde me estoy metiendo, que bueno, eventualmente te terminan metiendo en eso, después es el otro de Soul, Cold, Under a Serpent Sun, todo el disco, digo, eh, tendríamos que mencionar todas las canciones porque realmente ninguna se queda atrás y siempre no baja, es un álbum que no baja la intensidad, nada, la calidad de las composiciones es envidiable, eh, nada, un registro bisagra, creo, para el metal mundial, como decís vos, bueno, ahora la banda, eh, si todo marcha bien, bueno, en Cuartel del Metal estamos ahí en alianza con el México Metal Fest, que van a ir ahí, van a tocar todo el Slaughter of the Soul, imagino que también, si el mundo lo permite, esto va a desencadenar en una gira, porque se cumplen 25 años del disco, bueno, se cumplieron el año pasado, pero el año pasado lo descartamos, eh, así que sí, esperemos que, imagínate eso, sumado a un nuevo álbum, digo, es un show que nadie se va a querer perder, digo, canciones nuevas y celebrar todo el Slaughter of the Soul tocado de principio a fin. Hay que ver cómo van a distribuir las canciones y qué van a incluir de otros discos también, porque ya con eso parece que un show ya está. Pero, pero bueno, sí, Slaughter of the Soul, creo que de los que espero que aquellos que nos están viendo ahora lo hayan escuchado todos, deberían hacerlo si se consideran amantes de no solo del metal, sino como dijiste también de la buena música, para entender también, digo, de dónde surgió todo este movimiento, porque si bien ya había bandas, eh, digo, el death metal sueco siempre tuvo esa beta un poco más melódica que el norteamericano, ¿no? Con bandas como Entombed, por ejemplo, que fue pionera también del estilo, que si bien no es death metal melódico, ya digo, las guitarras, los solos tomaban otro tipo de intenciones, y bueno, bandas como The Gates, digo, Flames, Dark Tranquility, pero sobre todo este disco, creo que es la Biblia de este género bueno, del cual tantas bandas mamaron y siguen haciendo, ¿no? Y de hecho, At the Gates se sigue reinventando en base a este álbum. O sea, las Claro que intenciones de sí. los discos que hemos mencionado, A War with Reality, To Drink from the Night Itself, imagino que el que se viene también lo será así, siguen tomando este concepto y potenciándolo, agregando y sustrayendo cosas, pero bueno, acá está la magia, digo, en Slaughter of the Soul, completamente. Creo que Claro. era obvio que iba a ser el uno, pero como digo, con su debida justificación, por supuesto. Claro, más un disco al que uno siempre vuelve, ¿no? Porque
bueno, si ustedes son como nosotros, los que nos están viendo, siempre están buscando música nueva, ¿no? Y siempre están explorando nuevos ritmos y siempre están buscando qué más hay. Pero es un disco que uno cuando necesita volver a casa, por así decirlo, es lo que decir, cuando dice, bueno, ya he escuchado muchas cosas raras, necesito algo que me ponga en mis raíces, pues sí, Clásico, absolutamente. es Lauter of the Soul, sí, esa es una joya, un disco hermoso, sí. Nunca te va a fallar Slaughter of the Soul, ahí si te lo pones, aparte también una duración óptima. Hay una versión del disco que tiene sus temas en vivo, después hace hace un par de años sacaron una que es toda, digamos, temas de estudio, pero bueno, sí, Slaughter of the Soul creo que se lleva el oro en el podio de todos. Por supuesto que invitamos a todos los que nos están viendo a dejarnos su top de At the Gates, cuéntenos cuáles son sus discos favoritos. También es una banda que tiene un par de álbumes en vivo, pero bueno, hoy aquí hablamos de discos de estudio. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por haber compartido este rato hablando de esta gran banda sueca. Esperemos más adelante hacer algún otro top, algún otro ranking, que hay, así como esta, muchísimas bandas que sé que seguramente nos gustan a los dos por igual. Pero bueno, me parece que para hacer esta primera colaboración a The Gates no te diría que no sé si fue tan complicado, quizás por el hecho de que no son tantos discos aún y que bueno, algunos tienen su posición ya bien marcada, como coincidimos en el menos mejor, si se quiere, en el mejor. Hubo algún que otro vaivén al acomodar algún que otro disco, pero bueno, me parece que ambos llegamos a un buen resultado ahí. Sí, claro que sí. No, sí, no, un gusto, muchas gracias por la invitación, aquí siempre a la orden y pues bueno, nada más sabroso en la vida que hablar de música. Sí, Así lo es. reitero. Sí. Bueno, y muchísimas gracias también a todos los que se quedaron ahí viendo. Nuevamente, déjennos sus discos favoritos de At The Gates. Si quieren sugerirnos alguna otra banda para hacer este ranking de discografías, siéntanse libres de hacerlo, que acá seguramente seguiremos con este contenido. Muchas gracias, Juan, una vez más. Gracias a todos. Y nos estamos viendo en la próxima edición de este ranking de discos aquí en Cuartel del Metal. Chao, gracias.